¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo algunas construcciones descritas en la Biblia desafían toda lógica en la ingeniería moderna? Algunos de ellos son tan impresionantes que todavía dejan boquiabiertos a científicos y arqueólogos. ¿Fueron simplemente metáforas religiosas o hay algo mucho más profundo y enigmático detrás de estas estructuras? Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de las 6 construcciones bíblicas más importantes que desafían todo lo que sabemos. Y para empezar, debemos entender algo crucial: estos edificios no son simplemente ladrillos sobre ladrillos, o piedras apiladas unas sobre otras. Llevan historias de poder, fe y, sobre todo, misterio. Así que quédate hasta el final del vídeo porque la última construcción es la más misteriosa de todas. Primero, la Torre de Babel, una estructura que supuestamente tocaba los cielos y era tan grandiosa que terminó despertando la ira divina. Estoy hablando de lo enigmático. Torre de Babel. Según el libro del Génesis, la humanidad, en ese momento, hablaba un solo idioma y trabajó en conjunto para construir una ciudad que quedaría marcada para siempre en la historia. Pero el gran objetivo de esta civilización era algo aún más impresionante: construir una torre tan alta que llegara al cielo, desafiando las propias leyes divinas. Un acto de ambición sin precedentes. Pero, ¿cómo habrían podido los antiguos construir una torre tan monumental sin la ayuda de la tecnología moderna? Si analizamos los relatos bíblicos, esta torre no era solo un simple edificio, sino una estructura arquitectónica de proporciones colosales. A Dios no le gustó nada esta idea y según el texto bíblico, el propio Creador bajó a ver la torre. Al darse cuenta de lo que intentaban hacer los humanos, decidió intervenir de una manera que cambiaría la historia para siempre. La solución divina fue una de las más radicales jamás registradas. En un solo instante, Dios confundió los lenguajes de la humanidad, provocando que las personas ya no se entendieran entre sí. Esto creó un caos absoluto. Los trabajadores ya no podían comunicarse, los arquitectos daban órdenes que nadie entendía. Poco a poco, la construcción fue abandonada. Ahora viene la parte realmente misteriosa. Algunos investigadores sugieren que la Torre de Babel puede haber sido algo mucho más allá de lo que imaginamos. Para ellos, esta construcción no era solo un edificio físico, sino más bien un tipo de tecnología antigua, algo tan poderoso que, de hecho, podría haber sido capaz de establecer contacto con lo divino. Deja en los comentarios lo que piensas. Segundo, los muros de Jericó, situada en una región estratégica del antiguo Oriente Medio. Esta fortaleza era un auténtico bastión militar, protegida por muros de piedra tan altos y gruesos que cualquier intento de invasión sería prácticamente imposible. Pero, según la Biblia, sucedió algo increíble. El pueblo de Israel, liderado por Josué, no lanzó ni un solo ataque directo contra Jericó. Sin ariete, sin catapulta, sin explosión. En cambio, siguieron órdenes extrañas y aparentemente inútiles, marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días. Luego, al 7º día, sucedió algo que desafía toda lógica. Los muros se han derrumbado. Se derrumbaron por completo, como si alguna fuerza invisible simplemente hubiera borrado esa fortaleza del mapa. ¿Pero cómo es esto posible? Los arqueólogos que estudiaron Jericó encontraron evidencia de una gigantesca fortificación, construida utilizando técnicas avanzadas para la época. Pero lo más impresionante es que algunas excavaciones revelaron signos de que las murallas de la ciudad cayeron de adentro hacia afuera, algo que no tiene sentido en un escenario de asedio militar. Normalmente, cuando una ciudad es atacada y destruida, los muros caen hacia adentro a medida que la fuerza de la invasión empuja las rocas hacia el centro de la ciudad. En tercer lugar, el Templo de Salomón. El Templo de Salomón no era un edificio sencillo. Según la Biblia, fue construido en el siglo X a.C., por orden del rey Salomón, uno de los gobernantes más sabios y poderosos de la historia de Israel. ¿Tu misión? Crea un lugar digno de albergar el Arca de la Alianza, el misterioso artefacto que llevaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Pero, ¿qué hacía que este cofre fuera tan especial? La Biblia dice que el Arca de la Alianza no era solo un relicario sagrado, era un arma. Una fuente de energía tan poderosa que podría destruir ejércitos enteros, abrir ríos e incluso electrocutar a cualquiera que se atreviera a tocarla sin permiso. Por eso, Salomón necesitaba un templo digno para guardarlo, un lugar donde solo los más puros pudieran acercarse. Y no escatimó esfuerzos. El templo fue construido con las mejores piedras y metales preciosos de la época. Se dice que sus paredes estaban recubiertas de oro puro, que su interior estaba iluminado por candelabros sagrados y que sus gigantescas columnas sostenían un techo celestial, simbolizando la conexión entre la tierra y los cielos. Pero lo que nadie esperaba era que este lugar sagrado desapareciera. Sí, el templo de Salomón ya no existe. Y hasta el día de hoy,
los historiadores y arqueólogos no pueden probar su existencia con un 100% de certeza. Cuarto, la ciudad de Ur de los Caldeos. Pero antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Una ciudad tan antigua que se remonta a los albores de la civilización, el lugar de nacimiento de Abraham, el padre de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Ur no era solo una ciudad común y corriente, sino una de las primeras grandes ciudades de la historia de la humanidad, que floreció en una época en la que el mundo aún estaba aprendiendo lo que significaba ser una civilización. Durante siglos, muchos creyeron que Ur de los Caldeos era simplemente un mito bíblico, una ciudad mencionada en las escrituras pero sin ninguna evidencia de su existencia real. Pero todo cambió en el siglo XX, cuando un arqueólogo británico llamado Sir Leonard Gooley hizo un descubrimiento impactante: las ruinas de Ur estaban enterradas bajo las arenas del actual Irak. Los arqueólogos han desenterrado templos colosales, tumbas reales llenas de tesoros y algo aún más intrigante, una estructura gigantesca que parece ser uno de los primeros zigurats de la historia. Los zigurats eran templos monumentales construidos para acercarse a los dioses, y el zigurat de Ur era una obra maestra de la ingeniería de la época. Pero aquí viene un detalle aún más extraño. Las descripciones del zigurat de Ur recuerdan mucho a otra estructura legendaria, la Torre de Babel. ¿Habrían intentado los sumerios construir algo que desafiara los cielos? Quinto, el arca de Noé. Según el libro del Génesis, Dios advirtió a Noé de la destrucción inminente y le ordenó construir un barco gigantesco para salvar a su familia y a todas las especies de animales de la tierra. Y así, Noé comenzó a construir la estructura que se convertiría en la última esperanza de la humanidad. Pero aquí está el detalle que intriga a los científicos hasta el día de hoy: ¿cómo logró Noé construir algo tan monumental sin tecnología avanzada? La Biblia describe el arca con proporciones precisas: unos 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que, convertido a las medidas modernas, equivale aproximadamente a 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que os hagáis una idea, esto significa que el arca de Noé era del tamaño de un portaaviones moderno. Los ingenieros navales analizaron medidas bíblicas y descubrieron que la proporción descrita en la Biblia es increíblemente estable para resistir tormentas gigantes. En otras palabras, si Noé realmente construyera este barco, habría podido sobrevivir al diluvio. Pero la pregunta candente es: ¿dónde está ahora el arca de Noé? Durante siglos, exploradores y arqueólogos se han dedicado a encontrar cualquier evidencia de la vasija. Y muchas pistas apuntan a un solo lugar: el monte Ararat, en Turquía. Según registros antiguos, varias expediciones afirman haber encontrado restos de madera fosilizada a una altitud donde ningún árbol podría crecer de forma natural. Además, imágenes de satélite revelaron estructuras inusuales enterradas bajo el hielo, con una forma muy similar a la de un barco gigantesco. Pero hasta el día de hoy nada es 100% seguro. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.